Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa Caminos de Esperanza, acá en Radio Chilena del Maule. Nos escuchas por el 90.9 FM, por el 1090 en la señal AM y desde la comuna de Molina a través del 92.1. El día de hoy, día 11 de enero, comenzamos con este programa en este año 2018, Caminos de Esperanza. Son las 11:07 y tenemos invitadas que vienen desde la comuna de Curicó, especialmente desde el DAM de allá, del DAM de Curicó. Está a mi lado la trabajadora social Jessica Núñez. Buenos días. Hola, buenos días. Y también la psicóloga Carla Lobos. ¿Cómo están? Hola Jorge, muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo estuvo el trayecto acá desde la provincia de Curicó? Bastante rápido. Nos vinimos en bus, nos vinimos a tiempo para llegar y cumplir con los horarios, así que ningún problema del viaje. Bastante agradable, pese a este calor. Uy, este calor. Bueno, antes que comencemos a asarnos acá, empezamos a abordar esta temática. El día de hoy nos traen algo que es súper relevante, que son los buenos tratos y la crianza respetuosa. Algo que siempre debe estar en la palestra de toda la familia y de la sociedad en general. Comencemos y expliquen ustedes, como profesionales y quienes ven regularmente esta temática, ¿qué se entiende, qué entendemos o qué dice la literatura sobre los buenos tratos y la crianza respetuosa? Yo creo que lo primero que hay que hacer es hincapié al buen trato. Yo creo que muchos de nosotros podemos ver más fácilmente cuál es el maltrato, ¿cierto? Hay más estudios sobre el maltrato y muchos quedamos, bueno, ¿cuál es el maltrato? ¿Cuál es la línea entre de que pasamos de un buen trato hacia un maltrato? Es como una línea más bien difusa, nadie sabe establecerla bien más o menos en qué comportamiento específico ya pasamos de un buen trato a un maltrato. Ya vamos a entender el maltrato como toda acción en donde causa algún daño, ya sea emocional, a un niño a través de un maltrato psicológico, un maltrato sexual o algunas sanciones físicas, ya que pueden ser vivenciadas a lo largo de todo el desarrollo y que obviamente produce un mayor impacto sobre todo en la infancia, que es donde el niño se va nutriendo y se va construyendo distintos aspectos de sí mismo a lo largo de su desarrollo. Por eso nosotras decidimos hablar un poco sobre el buen trato y de la importancia que tiene sobre la configuración de la infancia, ¿ya? Entendiendo que una persona que ejerza un buen trato hacia un otro, ya sea van a ser comportamientos en donde se valide un estado emocional, por ejemplo, reconocer cuando una persona tiene miedo o tiene tristeza sin llegar a ejercer una mayor crítica, sino más bien acoger, satisfacer las necesidades básicas y las necesidades emocionales sobre todo. Bueno, y eso va muy ligado con lo que es la crianza. ¿Qué entendemos como qué es la crianza? Y es un cambio de paradigma que hoy en día estamos apelando nosotros como profesionales y partícipes de la Fundación, que tiene que ver con esta crianza respetuosa y de parentalidad positiva, que en el fondo apela a romper este paradigma bastante por muchos años que está inculcado, que tiene que ver con el control y la obediencia. Es decir, yo como padre ejerzo una crianza de que mi hijo me debe obedecer por el simplemente hecho de que yo soy el adulto. O sea, esta mirada como adultocentrista de que yo estoy por sobre un niño. Eso tiene que ver un poco con esta lógica cultural que está arraigada y que hay que romper un poco. Por eso digo que es un cambio de paradigma de poder mirar y entender la infancia y posicionarla como un igual. Desde como niños son los sujetos de derecho de nuestra sociedad y cómo nosotros vamos a ir avanzando y construyendo la infancia desde los buenos tratos también y desde esta crianza respetuosa que hay que ejercer con ellos, desde el amor, el respeto, darle el tiempo necesario a los niños que se merecen para poder ir avanzando. Y bueno, no tan solo es tarea de los padres ni del niño, sino que también tiene que ver con toda una comunidad que hay detrás, o sea, cómo la comunidad, cómo la sociedad también se mueve en pos de respetar estos derechos y en pos de ayudar un poco a la parentalidad, al ejercicio parental, cómo un adulto puede ejercer la crianza de mejor forma y cómo también las instituciones pueden apoyar esta crianza. Dentro de lo que mencionaban ustedes, hay
puntos muy relevantes. Pero yo quería hacer una consulta en particular. Regularmente se tendía, por ejemplo, Carla mencionó el tema del maltrato. Muchas familias o personas tienden a indicar, yo a mi hijo no, le pego una palmadita, pero no lo estoy maltratando. Ellos regularmente tienden a normalizar esas acciones que entendemos claramente que al ser un golpe es un maltrato, ¿ya? ¿Cómo ven ustedes este tema de la normalización en las familias del maltrato? Porque hay muchas que lo consideran como una situación, como buen trato, como una forma correctiva antes de verlo como una acción que entorpece la crianza del menor. Claro, o sea, cualquier acción, cualquier tirón de pelo, empujón, responde a un maltrato. O sea, partiendo de esa base hay que comprender que toda acción de agresión hacia un niño no hay que minimizarla, sino ya es un maltrato hacia el niño. Y eso puede ir increciendo. O sea, si yo hoy día le tiro el pelo, después al otro día le puedo pegar una bofetada o le puedo pegar con la correa, y eso va a ir aumentando la violencia. Y la idea es como crear una cultura de paz, que podamos dialogar en torno a la crianza y como seres humanos. Eso está muy ligado a la crianza, porque si yo al niño le digo que si él no me entiende yo le debo golpear, lo más probable es que ese niño, cuando ya sea un adulto, esa va a ser la manera de que él responda e interaccione con un otro. O sea, si no logra las expectativas que él espera, lo más probable es que responda con un golpe, con una mala palabra, con un maltrato. Desde ahí, bueno, es tarea de todos, como digo y hago hincapié, en que no se normalicen estas situaciones. O sea, todo responde a un maltrato, aunque parezcamos como, ay, que es grave, porque muchas personas dicen, no, que grave que tú digas que yo le tire el pelo a mi hijo y ya soy una maltratadora. Pero la verdad es que es así, o sea, en eso no podemos transar. Yo creo que es muy importante lo que menciona Jessica. Está muy naturalizado el maltrato. De hecho, una frase muy cotidiana es, a mí me pegaron y estoy bien, o gracias a eso soy la persona que me veo hoy en día, he alcanzado mis logros. Pero finalmente, si uno hace conectarse al adulto con las vivencias que tuvo durante su infancia y durante la disciplina, quizás más bien autoritaria o rígida, que tuvieron las personas que lo cuidaron, probablemente van a encontrar sentimientos de miedo, cierto temor, muchas veces indefensión, cierto, como de un adulto, que no hay otra solución más que aceptar el golpe, y mucha impotencia. A veces los niños, cuando reciben maltrato, no entienden por qué los adultos que debiesen cuidarlo y quererlo son los que los maltratan. Entonces es la forma más directa y más profunda y más grave, por ende causa más daño en un niño, porque deberían ser los adultos quienes los cuidan. Y el estar inserto en una familia que utiliza la violencia con mucha frecuencia, compara sus hogares, ¿cierto? Ay, pero en mi casa no le pegan tanto como al vecino de al lado. O a mí yo no he estado en denuncia o en demandas. Pero al estar inserto, de alguna forma nos naturaliza, es la única estrategia que tenemos para tomar decisiones, llegar a una solución, y de algún modo responde a lo que finalmente aprendimos durante todo nuestro desarrollo. ¿Qué significa para los niños o niñas que aquella persona que dice cuidarla, protegerla, genere un maltrato hacia él? Lo primero que puede causar es una inconsistencia y confusión en el niño, ¿cierto? Porque hay como mensajes paradojales. O sea, cuando un adulto dice, te pego porque te quiero, ¿cierto? De alguna forma son mensajes contradictorios y que confunden o distorsionan un poco cuál es el mensaje de un buen trato. Que una persona que me debe querer también debe aceptar los golpes. Son cosas que son contradictorias y que se incorporan en el niño. Ya por ende, todas las cifras, ya sea de violencia, no solo en los niños, sino que de parejas, son sumamente altas. Nos causa desconfianza en un otro y nos distorsiona todo lo que nosotros esperamos de una persona. Por ende también va ligado de la naturalización. Claro, y bueno, y eso tiene mucha implicancia en el niño, en las conductas, en que vemos la hiperactividad que está muy
a todos les diagnostican hiperactividad y quizás más bien eso responde también a cómo están siendo criados estos niños en la casa, a que no están siendo atendidos, a que están siendo maltratados físicamente, emocionalmente, y todo eso genera un impacto en el niño y en el desarrollo que este niño puede alcanzar. Hay cifras que dicen que el niño maltratado incide hasta en la construcción y en el desarrollo de su cerebro. O sea, la importancia que tiene ejercer un buen trato es significativo. Dentro de este mundo del buen trato y de la crianza respetuosa, existen ciertos factores que son los biopsicosociales. ¿De qué se tratan esto y qué generan? Sí, mira, nosotros como sujetos nos encontramos insertos en un contexto, en una familia. Principalmente nuestra base y nuestro sustento principal va a ser la familia. También tenemos los primeros años de un niño que son cruciales para su desarrollo. Pero a medida que va creciendo se interactúa con otros contextos que son principalmente la escuela. Y los pares, sus amigos, sobre todo en la adolescencia, pasa a tomar un rol bien principal en el desarrollo y la influencia que tiene un niño hacia sí mismo. Por ende, por ejemplo, un niño que quizás en su casa no esté expuesto a maltrato, si dentro de su contexto, ya sea escolar, a través de atención hospitalaria y de hecho dentro de los medios de comunicación recibe algún tipo de mensaje de maltrato, de alguna forma nos va contribuyendo a prevenir, ¿cierto? Y nos va interiorizando, incorporando ciertos mensajes en donde se naturaliza el maltrato. O sea, tenemos que entender que un niño se espera que dentro de su familia no tenga maltrato, pero si lo hay, y si tenemos un contexto que más bien y una cultura que es bien violenta, o sea, los indicadores se disparan. Son las distintas, como lo biopsicosocial, son las distintas implicancias que tiene ejercer la crianza en un niño. Puede responder un padre de manera nutricia al niño recién nacido, amamantarlo, luego responder a las necesidades ya de colegio, educativa, de salud del niño. La inserción al colegio también es importante y cómo todo eso se va a ver alterado si hay un maltrato de por medio. Por eso es importante y concientizar la importancia de ejercer una buena crianza y una parentalidad positiva, ser consciente de ello para crear una cultura de paz y que como seres humanos podamos desarrollarnos de buena manera y alcanzar todos los logros que por derecho deberíamos tener. De hecho, yo creo que una de las importancias de nuestro mensaje es que no solo los padres debiesen o los cuidadores de algún niño debiesen ejercer conductas de buen trato, sino que tenemos que entender que nosotros siempre vamos a estar insertos en un contexto y nos vamos a nutrir de alguna forma por distintas partes. De hecho, podemos recordar anteriormente cómo era la educación. Muchos profesores ejercían malos tratos físicos, psicológicos, burlas delante de los alumnos, entonces ahí tenemos que ver también cómo el nivel formativo y disciplinario de una persona ha estado muy en base a fundar un miedo hacia un otro, ¿cierto? Porque de alguna forma puede traer mayores cambios inmediatos en el comportamiento, pero nos va a enseñar o a replicar o a ser una víctima. Nos lleva como principalmente a esos dos caminos, digamos. Dentro del buen trato también y la crianza existen los estilos o los tipos de crianza. Hay ciertos tipos o estilos que podemos identificar y que ustedes pueden apreciar como profesionales. Hay estilos más autoritario, rígido, que es este padre controlador, que ejerce maltrato, ya sea verbal o físico, hacia el hijo, que siempre está constantemente como haciendo como o generando temor en el niño, que piensa que lo mejor es que el niño debe obedecer porque solamente por el hecho de que él es el adulto y el niño está en una situación de inferioridad. Entonces esta es una parentalidad más bien rígida que coarta y limita mucho el desarrollo del niño, la trayectoria que este niño pueda tener en el tiempo y en la adultez, por supuesto.
Hay otros estilos más parentales que son, que es la parentalidad positiva, que es de la que yo les estoy hablando, que tiene que ver mucho con el diálogo, el respeto, el acompañamiento, el posicionar al otro, que es el niño, como un legítimo otro. Es una relación de codependencia, de generar espacio, de entender el niño, entender el mundo del niño, y también comprender, yo creo, como todos los adultos, de que el niño tiene salud mental, de que el niño puede verse afectado, porque a veces creemos que el niño no, que da lo mismo que yo le pegue o da lo mismo que yo le diga una mala palabra, porque el niño no le va a generar nada, porque es un niño. Y no, los niños sí tienen salud mental, sí pueden tener depresión, sí pueden generar una serie de sintomatología que va a limitar y coartar su infancia y su derecho a crecer de forma sana en los diferentes espacios. Y hay otra parentalidad, que es ya la más ansiosa, que tiene que ver con este doble discurso o doble comportamiento, en que un padre por un lado te castiga y por el otro te premia. Es muy extremista esa parentalidad, entonces tampoco entrega señales claras al niño de qué es lo que debe hacer. O sea, hoy día hice algo bien, pero a los minutos después mi mamá me está castigando por otra cosa, entonces no entiendo cómo actúo. Y eso va a generar un sentimiento y una conducta ansiosa en el niño también. Entendiendo estrechamente que el ejercicio parental de algún adulto va de la mano, digamos, con la vinculación, el apego que tiene hacia su hijo. Entendiendo desde ahí, el apego también es uno de los lazos afectivos más íntimos que se puede generar dentro de una relación afectiva, sobre todo con aquellas personas quienes nos cuidan. Y desde ahí aquello, lo que mencionábamos anteriormente, o sea, entre mayor, digamos, cercanía, mayor afecto, mayor dependencia emocional, porque un niño depende emocionalmente de su padre o de su cuidador, mayor o más profundo va a ser el daño. ¿Ya? Y eso va a afectar obviamente en el niño, en su manera de relacionarse con los otros, entendiendo de que los padres son quienes proporcionan esta expectativa, ¿cierto?, de cuidados hacia el niño. Y si las altera de algún modo, van a haber algunas repercusiones más a largo plazo, ya sea en los aspectos, en cómo el niño se considera hacia sí mismo, ya algunas personas lo entienden como autoestima, otros como la percepción o las habilidades que tiene, y con su medio, con sus pares, y sobre todo en las relaciones posteriores en las que el niño vaya estableciendo mayor afectividad, noviazgo, ciertas relaciones más íntimas, lazos, amistades. Tú mencionas un punto muy importante, que son las repercusiones que pueden tener estos estilos de crianza. No nombrabas que estaba el autoritario, la parentalidad positiva y el que era más extremista. También hace un tiempo atrás escuché sobre el que era más permisivo, que tiende a ser como más liberal. Exacto. ¿Cómo estos estilos de crianza influyen en la psicología y en el trato social que tienen los niños o niñas? Claro, sí, el estilo parental, por una parte tiene un área protector, ¿cierto? Proteger al niño ante diversas situaciones, este aspecto del apego que hablábamos, también todo el tema formativo, que la mayoría como cultura chilena está bien interiorizada, la parentalidad asociada más bien a lo formativo que a lo vincular, darle importancia como la necesidad básica, responder, básicas, te tengo sí, escolarizado, te compro las cosas, tienes que comer. Entonces por ahí tiende como a potenciarse o a creerse en el inconsciente colectivo de que eso es ejercer la parentalidad. Claro. Y ahora muy bien, el ejercicio parental de algún modo para llevarlo hacia el buen trato es conducir al niño a que por sí mismo pueda desarrollar su autonomía. Ya, su autonomía en diversos aspectos. Y hay muchos padres que preguntan como, ¿de qué manera no soy tan permisivo o tan autoritario? Porque puede irse a uno de los dos extremos, ¿cierto? ¿De qué manera le planteo algo a mi hijo que no sea tan duro en palabras, fuerte, que tampoco sea muy permisivo y que no le establezca ningún tipo de reglas o límites? Ya, y desde ahí es muy importante que el adulto que cuida a algún niño tiene que comprender de que él es la persona encargada para conducir, ya sea regularlo, protegerlo, desarrollar su autonomía. Y cuando recurrimos, por ejemplo, a la negligencia, es cuando tenemos un estilo parental más bien permisivo. Desligamos algunas cosas que debiésemos hacer, desligamos establecer horarios o límites. O muy invalidante, cuando es autoritario, ¿cierto? Las cosas tienen que ser
como el adulto lo menciona. Bueno, y eso de la parentalidad va muy ligado a nuestra propia historia de crianza. O sea, como padre, un poco mirar hacia atrás y ver cómo yo fui criado. Porque a veces está muy incorporado en nadie nos enseñó a ser padres, pero eso no es cierto. Nosotros de alguna manera aprendimos a ser padres desde cómo nuestros padres o nuestros cuidadores nos criaron. Entonces desde ahí hay un mundo que analizar, chequear cómo fue mi historia de crianza, quiénes fueron mis figuras de apego, qué recuerdos tengo yo de mi infancia, con quién aprendí a caminar, quién me enseñó a leer, quién me acompañó, fui maltratado o no, porque todas esas características, vivencias que yo tuve en mi infancia, siempre van a influir en el ejercicio parental, en cómo yo me posiciono con mi hijo o con el niño que yo estoy cuidando, y tiene implicancia. O sea, no es al azar. No es al azar de que yo esté ejerciendo maltrato, si quizás en mi infancia también fui maltratado. Tengo mucha más probabilidad de ser una persona, un adulto maltratador, si fui maltratado en mi infancia. Entonces también eso hay que considerarlo, y si tenemos la posibilidad de analizarlo, chequearnos, hacernos terapia de acuerdo a nuestra propia historia de crianza. Porque eso, como digo, tiene implicancia muy fuerte en el desarrollo del niño que yo estoy a cargo. Sí, muy bien, como decía Jessica, entendiendo que la parentalidad también es un camino a recorrer. Tenemos como lo conocido, ¿cierto? Todas estas experiencias que nos fueron otorgando nuestros padres, lo que les resultó, lo que no les resultó. Muchos dicen, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo, o yo voy a hacer como fueron mis padres conmigo. Luego tenemos un presente donde el adulto muy bien va viendo qué le resulta, qué no le resulta, y va adquiriendo distintas estrategias de acuerdo a la experiencia que va teniendo con los hijos. Y también tenemos una proyección a futuro, qué es lo que debo mejorar, qué es lo que me gustaría a mí establecer con mi hijo más adelante, qué aspectos son los que en la relación debiésemos cambiar. Es un camino que va siempre construyéndose. Perfecto. Son las 11:28. Vamos a hacer una pausa comercial para seguir abordando e indagando esta importante y relevante temática. Agua, sol, playa, arena, verano. En una playa junto al mar. Una estación para quedarse pegado a la radio. Le acompaña Radio Chilena del Maule. Un micrófono amigo que llega a un mayor número de hogares. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. Estamos de vuelta acá en Radio Chilena del Maule, y tal como lo dice el presentador, esto es Caminos de Esperanza, un programa de Fundación Crate. El día de hoy estamos hablando sobre los buenos tratos y la crianza respetuosa con nuestras invitadas, que en el del DAM Curicó, de esa misma comuna, Jessica Núñez, trabajadora social, y Carla Lobos. Ya indagamos un poco sobre los estilos de crianza, los factores biopsicosociales, pero ahora queremos conocer algo que es súper relevante y que ya hemos tocado con pincelada en el bloque anterior, que es la historia de crianza o de los modelos. ¿Cómo influyen estas historias de crianza, los modelos que tienen los adultos en su ejercicio como padres, como tutores? Bueno, la verdad es que influye bastante. Así a modo general, aquellas personas que ya son adultos y que vivenciaron maltrato en su infancia, principalmente tienen dos altas probabilidades de tomar uno u otro camino, ya sea configurarse una víctima en sus relaciones posteriores, por ejemplo, principalmente de pareja, o ser un maltratador, ya con sus hijos. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que los adultos que han sido maltratados, ya sea física o psicológicamente, probablemente han sido muy invalidados. Por ende, hacia sí mismo tienen muchas dificultades para reconocer sus propias emociones y para validar un estado en un otro. Eso quiere decir, por ejemplo, si un hijo se encuentra triste o tiene rabia, lo más probable es que el adulto no comprenda cuál es la rabia o enojo de un niño, cómo llevarla a cabo. Por ende va a utilizar alguna estrategia maltratante, ya sea utilizar un golpe, utilizar una amenaza, ya porque es la manera, de alguna u otra forma, la manera más inmediata que tiene el adulto para poder abordar esa situación. Y eso va
porque los adultos, que los progenitores de este adulto, como no le enseñaron estrategias para regularse a sí mismo y tampoco para comprender hacia los otros, ¿cierto? Empatizar con el otro, sintonizar. Hay muchos padres que no jugaron con sus hijos. Y desde ahí también abordar toda la importancia de cosas muy cotidianas que van de la mano de la parentalidad positiva, o sea, el juego. Es una actividad diaria que realiza un niño. Y también tiene, muchas personas dicen, ya, pero él juega solito, tiene su juguete y todo. Pero el juego tiene mucha importancia porque de alguna forma el niño va aprendiendo, mediante una interacción lúdica, cómo se va sintiendo un otro. Va generando, por una parte, que el niño sintonice con el adulto, que sigan un diálogo, ¿cierto? Que puedan involucrarse y estar solamente concentrados en el juego. Y por otra parte, que vaya viendo qué le sucede a un otro mientras yo le digo algo. Mientras yo digo algo o hago algo. Los niños son muy expectantes. Entonces, por ende, van siempre a estar atentos a cómo va a ser la respuesta de algún adulto. Ahí también reforzar lo que dice Carla respecto al juego, la importancia que tiene el juego también en contextos adversos, por ejemplo, en donde hay poblaciones con mucha violencia o pobreza. Rescatar el juego, lo lúdico, es una situación resiliente, es un recurso resiliente que pueden adoptar las familias para salir de estos contextos, para potenciar el desarrollo del hijo. El juego también transmite aprendizaje en cómo yo puedo enseñarle a un otro, a un niño en este caso, distintos elementos que son parte de la crianza y de la formación que debo tener como padre o cuidador, y lo puedo hacer también mediante el juego. También poder fortalecer lazos afectivos entre ellos. Se puede potenciar y reforzar o hacerlo a través del juego, mediante el juego. Por lo tanto, también a veces la gente cuestiona mucho el tema de cuando uno, no hay receta en el fondo para ser padre, pero sí hay directrices que se pueden ir adoptando y no necesitamos contar con recursos económicos ni movilizarnos demasiado para poder ir adoptando y modificando un poco la rutina familiar. ¿Cómo es el tema del juego? Incorporar un espacio de tiempo y dedicación para el niño, para mi hijo, jugando. Un espacio de juego que me permita conectarme con él, estar al 100 con él, enseñarle, explicarle y, como decía, poder fortalecer el afecto. Uh-huh. El juego es una herramienta muy potente. Uno como que la mira a simple vista, pero es una herramienta, es donde el niño deposita todo su interior, digamos, pensamientos, ideas, las canaliza en el juego, es como su principal herramienta. Hay muchos niños que refugian también todas sus penas, frustraciones en el juego. Y ahí también el adulto tiene otra herramienta para poder observar qué es lo que le ocurre a un niño, por ejemplo, cómo es su juego. ¿Es un juego más bien de descarga? ¿Ya? ¿Es un juego más bien caótico, violento? Muchos niños también, ¿es un juego erotizado? ¿O es un juego más bien de algo cotidiano, ¿cierto? Sin mayores dificultades o sin mayores situaciones estresantes. Entonces también es una herramienta muy potente para los adultos que puedan ir monitoreando cómo es la calidad del juego del niño. Perfecto. Dentro de este contexto de crianza y del trato en general, existe la autorregulación emocional. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué se trata y cómo influye? Ya, bueno, primero la autorregulación es la capacidad que tiene una persona para generar sus emociones en algún equilibrio, ya sea la rabia, la pena o la tristeza. Ya sí hay que entender que un niño tiene una dependencia emocional hacia su padre, o sea, es la figura principal quien regula todos los estados emocionales que tiene un niño. Un niño por sí mismo no sabe regularse. Por ejemplo, los niños más pequeños lloran porque tienen hambre. Van a esperar una gratificación de un adulto que los alimente o que les cambie el pañal, ¿cierto? O que los acueste, los haga dormir. Más adelante un niño va a esperar que un padre le converse, que vaya satisfaciendo sus necesidades principalmente básicas y fisiológicas, pero más adelante afectivas. Y aquí es la importancia en cómo el adulto va a ir en la medida en que el niño vaya creciendo, va a satisfacer estas diversas necesidades, va a configurarse más adelante la capacidad que tenga este adulto para regularse a sí mismo. Ya, lo más probable es que aquellos adultos que tengan dificultades para regular sus propias emociones
les va a dificultar más generar estrategias para regular las emociones de los hijos. Tenemos estas regulaciones inmediatas como son la entrega del celular, la entrega del computador o de algún juego por internet. Si bien regulan al niño de manera inmediata, no lo ayudan a regularse a sí mismo con sus propias habilidades, sino que van a tener que buscar un regulador externo que les pueda ayudar a volver a un equilibrio. O de frentón el tema del maltrato. O sea, si el niño está llorando, me está haciendo un escándalo y yo no sé abordarlo como adulto, le pego, lo castigo, ejerzo, porque no sé regularme yo como adulto, entonces lo más rápido es mediante a lo mejor un golpe o lo que dice Carla, entregarle un objeto. Ahora la tecnología nos permite pasarle el celular, colocarle una película, que vean videos, porque es mucho más fácil que entregarle el tiempo que el niño necesita, sentarme, dedicarme, leer, sintonizar con el niño y ver cuáles son las necesidades que el niño tiene, por qué está llorando, qué le pasa, por qué tiene pena, y eso también permite que el niño vaya aprendiendo y reconociendo sus emociones. Si yo como adulto soy capaz de entregarle este tiempo y exteriorizar lo que él siente, ¿qué es lo que pasa? ¿Te sientes con pena? ¿Te veo con pena? ¿Te veo triste? ¿Por qué te veo enojado? ¿Qué te pasa? Esos son momentos y experiencias en que el niño va a poder aprender y reconocer sus propias emociones, y eso en la adultez le va a permitir también en situaciones de mayor estrés poder también regularse. Y en el fondo es cómo el adulto reacciona frente a una situación de estrés, es cómo yo también cuando sea adulto voy a enfrentarme a situaciones de alto estrés. ¿Qué vínculo le entregamos a la autorregulación emocional con la empatía? Hoy hay un vínculo bien estrecho. La empatía es comprender un poco y posicionarse en qué es lo que va sintiendo un otro, acogerlo, tratar de, como mucha gente dice, ponerse como en sus zapatos, ¿cierto? La empatía parte desde el desarrollo socioemocional de un niño. En la manera en que un adulto reconozca y valide el estado emocional de un niño, el niño va a poder comprender sus necesidades emocionales y las de un otro. Por ejemplo, tenemos a estos adultos que dicen, ya, te vas a dejar de jugar porque te tienes que ir a bañar. Ahí estaríamos incurriendo, ¿cierto?, a no validar el estado emocional del niño. Sería más bueno decirle, veo que estás entretenido, ya es hora de bañarse, porque tenemos que acostarnos. En la medida en que se vaya reconociendo por qué el niño debe hacer ciertas cosas, sin llegar a decir, porque yo lo digo, o pues, ¿por qué no? En la medida en que se reconoce un estado emocional, el niño también va comprendiendo por qué debe actuar de cierta forma. Y desde ahí también va a poder comprender en cuáles son las situaciones en las que pasa por sí mismo, y de manera de poder posicionarse también en los otros para poder ver sus necesidades o alguna situación de estrés o algún problema, verlo con mayor facilidad. ¿Cuáles son aquellos factores que afectan el desarrollo socioafectivo? Bueno, principalmente tiene que ver todo lo ligado a lo emocional. ¿De qué manera cuando el niño, vamos a hablar un poco del apego, de qué manera el niño cuando es en sus primeras experiencias que va teniendo con los padres es reconocido, el adulto es consistente, ¿cierto? Si el niño llora voy y lo acojo, y no al otro día lo voy a dejar llorando un rato y luego voy a volver en un cierto tiempo a responder. La manera en que está disponible para las necesidades del niño, y también en la manera en cómo sensibiliza con un niño. Ya, y la sensibilización también es un factor muy importante para el apego, la comprensión y también toda la medida que tiene que ver con el afecto, ¿ya? Y eso va a permitir que de algún modo el niño se sienta acogido y querido por el adulto, y va a generar un clima familiar predecible, ya predecible, tranquilo, en donde sus padres van a ser su soporte emocional, no van a ser unos padres que generalmente tienden a no escucharlo, o a veces tienden a escucharlo y luego no escucharlos, ya, sino que va a ser un adulto que siempre va a estar disponible para cualquier necesidad que tenga. Perfecto. Finalmente, ¿qué rol juega la salud mental de los padres, las pautas de crianza y
el desarrollo socioafectivo de los niños, niñas o bien adolescentes. Bueno, hay estudios también que comprueban que una madre con depresión no tratada, eso va a tener una implicancia en el niño, en conductas quizás no reguladas, hiperactividad, déficit atencional, una serie de sintomatología en respuesta a estos padres que no están no están al 100 con el niño. Dije no tratada porque no es una persona o una madre con depresión, no es una condición invalidante para no ejercer la parentalidad, pero sí cuando no está siendo tratada. Todo eso influye en un niño. Exacto. Por ejemplo, ¿qué tenemos cuando un padre tiene más bien una emocionalidad inestable? Ya es como un reflejo, lo que el niño va adquiriendo, va a decir... Entonces, no sé, frente a alguna situación yo tengo que golpear al otro para que me entienda. O en alguna situación voy a tener que llorar intensamente para que alguien me acoja. ¿Ya? Entonces, el reflejo en cómo los padres hacia sí mismos tienen una salud mental más bien dentro de lo adecuado, dentro de lo estable, va a ser en la medida en que el niño va a poder también, por una parte, mantener un mayor equilibrio en todo el desarrollo de sus emociones, y un mayor también bienestar también está bien ligado al bienestar de las necesidades básicas, ¿cierto? Y temas muy cotidianos. Y el reflejo en el fondo de lo que uno ve en un niño está detrás de cómo está siendo ejercida esa crianza. O sea, hay un porqué. ¿Por qué el niño tiene esta conducta? ¿Por qué el niño está más depresivo en el colegio? ¿Por qué tiene conductas, no sé, más activas? Es porque en respuesta a algo de crianza que están haciendo los padres que quizás no está bien hecho o que quizás hay que potenciarlo de mejor manera. Y desde ahí también el tema de la parentalidad positiva apela a los recursos de los padres. No todo es malo. Siempre a veces uno tiende a posicionarse desde el déficit, de ver lo negativo y esto está mal, esto no se hace de esta manera, debería hacerlo de esta otra forma. Pero siempre hay recursos en un padre, siempre hay recursos que uno puede potenciar, desarrollar y mejorar la crianza y por ende el desarrollo de un niño. Entonces desde ahí también se apela a que los profesionales que trabajamos en la temática de infancia podamos posicionarnos desde esta lógica de mirar los recursos que tiene la familia y desde ahí realizar nuestras intervenciones para fomentar y generar el bienestar que los niños como derecho tienen. Antes de culminar, le quiero entregar el micrófono a ustedes para que hablen con nuestros auditores, entreguen algún consejo, tips sobre esta temática que es muy, muy importante. Sí, adelante. Muy bien. Yo creo que lo principal que hay que tener en cuenta es que el adulto, como mencionábamos anteriormente, es la persona principal que va a regular al niño, ¿ya? El niño cuando nace va desarrollando diversas estrategias en la medida en cómo los adultos los van cuidando. Ya, por ende, ¿qué cosas son importantes? Principalmente tener esta idea de que el adulto es quien guía al niño, quien lo conduce, quien lo protege. Segundo, adaptarse a cada etapa que tiene el niño. Por ejemplo, no va a necesitar el mismo tipo de comida en una u otra edad, no va a necesitar los mismos horarios. Ser flexible, adecuarse a las necesidades. La autonomía va siendo gradual. ¿En qué medida yo como padre voy generando autonomía e independencia en mi hijo? Y también en qué medida quizás la sobreprotección me va jugando una mala pasada. Y ahí también un poco hacer uso de las redes. El programa Chile Crece Contigo es una herramienta muy potente para que podamos potenciar nuestro ejercicio parental y la crianza de nuestros niños, de nuestros hijos. Por eso los jardines infantiles tienen una buena educación, hacer uso, si yo no tengo duda de la crianza de mi hijo, si lo veo distinto, ir al municipio, ir al consultorio, acercarme a los profesionales más idóneos para que me ayuden en la crianza. Esto es una tarea de todos. Yo no estoy como padre o madre sola a la crianza de mi hijo, sino que esto apela a toda una comunidad en pos de los buenos tratos y el bienestar de los niños. Dentro de estrategias cotidianas tenemos, por ejemplo, el tema de validar la emoción del niño. Por ejemplo, entiendo que estás aburrido y de alguna forma, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? O entregarles
poder al niño para que pueda tomar decisiones acorde a su edad, por ejemplo, que pueda el niño escoger lo que quiere vestirse hoy, o que el niño pueda escoger a dónde querer salir, a la plaza o ir a algún lugar. El tema es que el adulto, en la medida en que el niño vaya creciendo, le vaya entregando ciertas opciones. Por ejemplo, puedes vestir de tal forma, puedes usar short, pantalón, polera. ¿Qué es lo que quieres usar? Que el adulto vaya otorgando opciones y que el niño vaya escogiendo. Y en la medida en que el niño vaya creciendo, él vaya sintiendo que es capaz de poder tomar una decisión por sí mismo y no va a necesitar a un adulto para sentirse seguro o inseguro en ciertos contextos. Es un acompañamiento en el fondo de la crianza del niño, acompañarlo, estableciendo límites que son necesarios para la infancia y por sobre todo entregar mucho amor, criar con amor y con respeto y buenos tratos. Eso es como la clave esencial para el bienestar de todo niño y respetar los derechos que ellos tienen. Algunas estrategias que, por ejemplo, a los adultos les resulta es, si pasa una situación, ver de qué forma me hubiese gustado a mí que mi papá me hubiese acogido, o de qué forma hubiese esperado yo que mi papá me hubiera respondido, me hubiera dicho en tal situación. Y eso también nos facilita también conectarnos con nuestra propia historia, ver quizás de alguna forma qué es lo que yo en algún minuto necesité y lo puedo dar ahora. Perfecto. Agradecemos que nos hayan visitado y que hayan traído este importante tema del buen trato y la crianza respetuosa. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Jessica. Manden muchos saludos para allá, para el Dam Curicó. Yeah. Y esperamos que en alguna otra instancia abordemos esta temática explayándonos o alguna otra. Muchas gracias por venir. También muchas gracias a quienes sintonizaron este programa. Esperemos que haya sido útil, que sea útil durante la crianza y el trato con su familia. Y esperando que la próxima semana nos sintonicen nuevamente a las 11. Esto fue Caminos de Esperanza. Muchas gracias a todos y los esperamos para que juntos hagamos un nuevo programa esta próxima semana. Gracias y adiós. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.